Ok, pues muchas gracias a todos por continuar. Ahora es un súper mega placer tener a nuestra amiga y colega Ingrid Membrillo Solís, que nos da mucho gusto que haya podido aceptar la invitación, que fue así un poco, con poco tiempo, pero nos da muchísimo gusto poderla tener acá. Entonces, Ingrid nos va a platicar de, podemos escuchar las singularidades de los orbifolds. Muchas gracias, Ingrid. Perdón, aquí hay Adelante. un, gracias, aquí ya me di cuenta, hay un como, ¿cómo se dice? Bueno, un error ahí, debe ser False. Pero bueno, ok, gracias por la introducción, Jesús, y gracias también por la invitación. Y para mí siempre es un placer poder, pues, dar alguna plática de lo que hago en la UNAM y bueno, en especial, pues igual yo, Oscar fue uno de los sinodales en mi examen, entonces, bueno, tengo bonitos recuerdos sobre él y la Facultad de Ciencias. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación. Y bueno, de lo que les voy a platicar es sobre dos trabajos que realicé en colaboración con algunas mujeres en geometría y un colaborador se unió en el segundo trabajo. Ellos son Katie Gittins, Caroline Gordon, Magda Khalil, Juan Pablo Rossetti, Mari Sandoval y Elizabeth Stanhope. Y bueno, de este trabajo ya tenemos, digamos, un paper publicado, bueno, aceptado, está en Archive, lo pueden ver. Y el otro lo estamos apenas terminando de ajustar y afinar algunas cosas para poderlo finalmente ya mandarlo a revisión. Entonces, bueno, ¿de qué se trata entonces esta plática? Entonces, el plan de hoy va a ser hablarles un poco acerca, bueno, de estos objetos que son nuestros objetos de estudio, que son los orbifolds riemannianos. Y bueno, en este caso voy a hablar un poco acerca de la geometría espectral y teoría espectral de orbifolds. Entonces, voy a hablar acerca de algunos conceptos básicos. Y la tercera parte de esta plática va a ser un poco acerca de respuesta a esta pregunta que dio origen al título de esta plática, sobre si podemos escuchar las singularidades de los órbitos. Entonces, bueno, voy a decir un poco más adelante qué es eso de escuchar, ¿no? Las singularidades de los órbitos. Pero bueno, vamos a empezar entonces un poco hablando de estos objetos que son los orbifolds. Y bueno, entonces, ¿qué son los orbifolds? Aquí puse una definición un poco, digamos, tanto formal, pero bueno, podemos pensar a estos orbifolds como generalizaciones de variedades. Entonces vamos a poderlos describir, por ejemplo, localmente a través de cartas, que bueno, a diferencia del caso de variedades, pues vamos a requerir eh, datos adicionales, como por ejemplo la existencia de unos grupos locales. Y básicamente un orbifold lo podemos pensar localmente como el cociente de un abierto de Rn por la acción de un grupo finito. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este que sería un orbifold, o sea, va a tener asociado un espacio topológico que es segundo numeral y Hausdorff, y al igual que, por ejemplo, en el caso de las variedades. Y bueno, en este caso, aquí tenemos un abierto de el orbifold U y este lo podemos modelar, por ejemplo, como el cociente de este disco abierto, módulo la acción, en este caso, del grupo, una rotación. Y bueno, estos grupos, bueno, en este caso, este grupo, perdón, en la carta, el punto del medio va a estar fijo bajo la acción de este grupo local. Y vamos a decir que el grupo de isotropía de un punto en el orbifold va a ser todos los elementos del grupo local en la carta que van a estar fijos bajo la acción de ese grupo. Entonces, perdón, bajo la acción de ese elemento del grupo. Y bueno, eh, un punto singular de un orbifold es un punto en el que, bueno, un levantamiento de ese punto en un abierto U del orbifold va a tener una isotropía que no es trivial. Y los puntos que no son singulares se van a llamar puntos regulares.
Y bueno, vamos a decir que los orbifolds son buenos y los podemos construir como cocientes de variedades por acciones de un grupo discreta con isotropía finita. Y si no son buenos, vamos a decir que el orbifold es malo. Y vamos a poder asignar igualmente, como en el caso de variedades, una métrica riemanniana, la cual tiene que ser invariante bajo las acciones de los grupos locales del orbifold. Y bueno, en este caso, los elementos de los grupos locales van a poder definir mapeos lineales invertibles que van a generar una representación inyectiva del grupo de isotropía, el cual va a ser único salvo por conjugación. Y decimos que el tipo de isotropía de un punto en el orbifold va a ser la clase de conjugación del grupo de isotropía en ON. Entonces, siempre vamos a pensar a los grupos locales de los orbifolds como subgrupos finitos en el ortogonal. Entonces, bueno, ejemplos de orbifolds, pues vamos a tener, obviamente, como ya decía, pues los orbifolds son generalizaciones de algún modo de las variedades. Entonces, bueno, las variedades van a ser también pensadas como orbifolds, pero no van a contener puntos singulares. Y bueno, el ejemplo más sencillito de un orbifold es este que se llama la gota o la lágrima, teardrop, y es un orbifold malo, es decir, este no lo podemos construir por la acción de un grupo discreto sobre una variedad. Entonces, igual, este es el ejemplo que ya les mostraba anteriormente. Y un ejemplo de un orbifold bueno es, por ejemplo, este cuadrado. Entonces, en este cuadrado, bueno, si queremos digamos, el perímetro del cuadrado, lo podemos describir, bueno, los podemos pensar como singularidades de un orbifold. Entonces, por ejemplo, aquí este abierto U en el cuadrado lo podemos modelar como el cociente de este disco por la acción del grupo C2 cruz C2. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, los elementos, bueno, los generadores de este grupo van a ser dos reflexiones, ρ1 y ρ2. Y bueno, aquí los elementos que se quedan fijos van a ser, pues, el centro, y en este caso va a estar fijo por una reflexión, y los otros puntos que están sobre esta línea, perdón, también van a estar fijos por la reflexión. Perdón, en el otro caso, en ρ1, también todos los puntos que se encuentran sobre la línea van a estar fijos por ρ1, y el único que está fijo por ambos es el punto de en medio, ¿no? Por ambos elementos del grupo, generadores del grupo. Entonces, bueno, en este caso, el grupo de isotropía del punto Y, que tiene como levantamientos Y1 y Y2, va a ser Z2, y el grupo de isotropía de este puntito Z azul va a ser todo el grupo. Entonces, bueno, estos son ejemplos. Y bueno, una de las cosas bonitas de los orbifolds es que, a pesar de que tienen singularidades, las singularidades van a estar, digamos, bien estructuradas, ¿no? O sea, y estos van a estar dadas por estratificaciones. Entonces, ¿qué es una estratificación de un orbifold? Entonces, bueno, para empezar, podemos ver que los tipos de isotropía van a generar una partición del orbifold en sus variedades, las cuales vamos a llamar estratos. Y bueno, en este caso, pues todos los elementos que vivan en un mismo estrato van a tener el mismo tipo de isotropía. Y bueno, si tenemos un estrato N, vamos a definir como isomax al conjunto de elementos que viven en el grupo de isotropía de N, tales que este tangente, el espacio tangente a donde aquí n tilde es un levantamiento del estrato N, el espacio tangente a X tilde es precisamente el conjunto de puntos fijos de esta transformación. Y bueno, en este caso, un estrato va a ser singular si el grupo de isotropía no es trivial,
y va a ser primario si el isomax no es vacío. Entonces, bueno, aquí ya podemos pensar ahora que en este caso tenemos este ejemplo de una estratificación en donde tenemos 4 estratos. El estrato que tiene nada más puntos regulares va a siempre ser una variedad abierta. Perdón, los que tienen puntos sí, regulares va a ser una variedad abierta. Y bueno, en este caso, en este ejemplo, vamos a tener el estrato Y, el Z y el X, que van a ser, el Y es este puntito morado, el Z es todo este círculo verde y el X es este punto rojo. Entonces, bueno, esto sería como un ejemplo de la estratificación. Aquí ya estoy poniendo como con más detalle. Si tenemos, por ejemplo, podemos pensar que los grupos de isotropía asociados a todos los estratos están generados por estas 2 matrices. Entonces, pensando en eso, pues, por ejemplo, podemos pensar en cuáles son los grupos de isotropía y el isomax para cada uno de esos estratos. Entonces, aquí nada más quiero mencionar que isomax es solamente un conjunto, no es un grupo, porque en general, pues este no va a contener a la identidad. Ok, bueno, ahora un poquito acerca de los fundamentos de la teoría espectral de los orbifolds. Entonces, bueno, digamos que toda esta parte se fue desarrollando de manera que nosotros, obviamente ya lo que se conocía de las variedades y sobre la teoría de Hodge y demás, se quiso generalizar para el caso de los orbifolds, en donde vamos a tener estas singularidades generadas por acciones de grupos. Y bueno, en este caso, pues necesitamos, para hablar un poco acerca de los espectros y la teoría espectral de los orbifolds, tenemos que presentar algunas definiciones. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decir que, bueno, para una variedad siempre va a existir, vamos a definir la derivada exterior y, bueno, va a existir bueno, esto solamente es para variedades. Existe un operador que actúa sobre P formas diferenciales, el cual va a satisfacer estas propiedades. Esto yo creo que más o menos es algo conocido en topología, geometría diferencial, donde vamos a tener aquí estos grupos omega P son los espacios de P formas diferenciales de la variedad. Entonces las 0 formas van a ser funciones, y bueno, vamos a tener las P formas que van a ser definidas como se me fue el nombre en español, secciones de haces sobre la variedad, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, estas P-formas, perdón, este operador derivada exterior va a satisfacer estas propiedades. Y bueno, en este caso coincide con la diferencial que va de las 0 formas a las 1 formas, va a coincidir con el diferencial de las funciones suaves. Entonces, bueno, y bueno, también para hablar un poco acerca de el operador de Hodge-Laplace en orbifolds, necesitamos entonces introducir qué es el operador estrella. Entonces, el operador estrella, digamos que manda P formas diferenciales en D menos P formas diferenciales. Y bueno, esto está definido a través digamos, localmente de esta manera, ¿no? Y bueno, ahora vamos a decir que, bueno, si tenemos una variedad de dimensión D cerrada y orientada, vamos a definir el operador codiferencial a través que manda P formas diferenciales en P menos 1 formas diferenciales. Entonces ya sabemos la derivada exterior manda P formas en P más 1 formas diferenciales y va a mandar al revés, ¿no? De P formas a P menos 1 formas. Y bueno, esta definición también la podemos extender a funciones suaves.
Y bueno, ya con estos dos ingredientes, entonces vamos a poder definir lo que es el operador de Hodge-Laplace. Entonces, la idea del operador de Hodge-Laplace nace a partir de que, bueno, se quería como generalizar el operador de Laplace hacia formas diferenciales. Entonces, el operador de Laplace, pues eso es algo que primero obviamente se definió para espacios euclidianos, después se utiliza también toda esta parte de formas diferenciales para poderlo ajustar hacia entonces variedades, y después, bueno, también se utilizó esto del operador estrella para poder también hablar de digamos, algo, digamos, que se generaliza al operador de Laplace para formas diferenciales. Y bueno, en este caso, esta solamente, lo que estoy mostrando ahorita solamente es para variedades, pero eh, esto por el hecho de que, bueno, nosotros podemos eh, tener digamos, se satisface esta propiedad, bueno, esta ecuación, entonces lo podemos extender esta idea del operador de Hodge-Laplace, se puede extender hacia el caso de los órbitos. Entonces, bueno, digamos que en este caso, en el caso de las variedades, pues el operador de Hodge-Laplace va a ser, digamos, representado por esta composición, ¿no? Bueno, la composición del operador, el codiferencial con el diferencial, más, y después aplicamos primero el diferencial y después el codiferencial. Y bueno, en este caso, ¿qué serían las formas diferenciales para un órbito? Bueno, en este caso, pues van a ser aquellas formas diferenciales que van a ser GU invariantes, o sea, localmente, todas lo que sea, digamos, en un levantamiento sobre un conjunto del orbifold, vamos a tener que esas formas diferenciales en ese abierto sobre el levantamiento tienen que ser GU invariantes, y entonces es así como nosotros podemos definir una forma diferencial para un órbito. Entonces, bueno, ahora, con respecto al caso pues de tener el operador de Laplace, pues nosotros en teoría espectral, pues algo que siempre se hace es tratar de ver, entender, digamos, cuál es el espectro del operador. Y bueno, en el caso de el operador de Laplace, bueno, el espectro es discreto y va a tener multiplicidades finitas. Y las eigenfunciones normalizadas son suaves y van a formar una base ortonormal del espacio L2 sobre la variedad. Entonces, bueno, esto es muy bonito, o sea, cómo podemos utilizar a las eigenfunciones de este espectro como bases para el espacio L2. Y bueno, respecto a la ecuación del calor, bueno, todo esto les estoy hablando porque después voy a presentarles un poquito de cómo es posible, cómo es que nosotros podemos escuchar en algún sentido las singularidades de los orbifolds utilizando lo que se conoce como los invariantes del calor. Y para eso, nosotros, bueno, en este caso necesito introducir algunos conceptos de la ecuación del calor. Entonces, en 1958, Gaffney probó que hay una solución fundamental única para la ecuación del calor, la cual en este caso, bueno, está representado de esta forma, donde aquí las lambdas van a ser los eigenvalores del espectro de Laplace. Entonces, aquí en este caso, P es digamos, la ecuación del calor sobre P formas diferenciales. Entonces, para cada P forma diferencial, ¿no? Este operador de Hodge-Laplace va a actuar
y nosotros vamos a tener un espectro distinto, ¿no? Entonces, cada variedad, por ejemplo, va a tener asociada, dependiendo de la dimensión, un número dado de espectros, ¿no? Conjuntos infinitos de números asociados al espectro P espectro de Laplace. Entonces, bueno, en este caso, estamos hablando aquí como la solución fundamental única para la ecuación del calor sobre P formas diferenciales. Entonces, aquí tenemos estas que son los eigenfunciones que son sobre P, las P formas diferenciales. Y bueno, J, bueno, aquí nada más está indicando el índice del eigenvalor del operador de Laplace. Y bueno, en este caso existe una expansión asintótica para lo que es la traza del operador de calor, que es esta suma infinita. Y bueno, cuando t tiende a 0, podemos aproximar esta traza como esta suma infinita, en donde aquí aparecen estos coeficientes A, 0P, A y P en general, son los que nosotros vamos a conocer como los invariantes del calor del operador de Hodge-Laplace. Y bueno, aquí otra vez, ¿no? Entonces, estos están asociados directamente con el espectro el P espectro del operador de Hodge-Laplace. Y bueno, estos coeficientes van a ser integrales sobre M. Y bueno, nada más aquí les estoy mostrando una tablita con algunos de los valores, o bueno, más bien con algunas de las formas de los invariantes de calor para el cero espectro y para el operador de Laplace actuando en 0 formas y en 1 formas diferenciales. Entonces, por ejemplo, aquí, para P igual a 0, tenemos que el primer coeficiente es simplemente el volumen de la variedad. Entonces, en el espectro de Laplace, nosotros está, digamos, codificado de alguna manera el volumen de la variedad, ¿no? Entonces, el espectro de Laplace contiene información geométrica de la variedad, ¿no? Bueno, alguna información que es relevante acerca de la forma de la variedad, ¿no? Entonces, para P igual a 1, esto va a ser igual a D veces el volumen de M, ¿no? Y para, por ejemplo, el siguiente invariante del calor, entonces va a ser, vamos a tener aquí una integral sobre la curvatura escalar. Y en este caso, para P igual a 1, esto es igual a D menos 6 veces a 1P, ¿no? Perdón, sí, a 1, 0, a 1, 0. Entonces, bueno, y aquí, por ejemplo, estoy poniendo otros valores más bien otras expresiones para las constantes los coeficientes del calor. Y bueno, estas expresiones ya se vuelven más complicadas y ya involucran otras variables. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos a la norma del tensor de Ricci, a la norma del tensor de curvatura, y me parece que cuando vamos incrementando, bueno, obviamente el índice del coeficiente o del invariante, también estas expresiones se hacen más largas e involucran derivadas de estas variables, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más era así como para darles una idea de cómo son esos invariantes del calor. Además de que estos dos, los primeros dos invariantes de calor para 0 formas y para 1 formas, nos sirvieron para probar algunas cosas acerca de esta pregunta, acerca de si podemos escuchar las singularidades de un orbifold o no. Entonces, bueno, ya con respecto a las propiedades espectrales de los orbifolds, también en el 95 pues se probó que igual, ¿no? Que en el caso de las variedades, pues el operador de Hodge-Laplace que actúa en p-formas diferenciales sobre un orbifold va a tener un espectro discreto. Y bueno, también cada eigenvalor tiene una multiplicidad finita y bueno, las eigenfunciones normalizadas van a formar una base ortonormal para el espacio L2.
de los órbitos. Y bueno, en este caso también, en el 90, también se probó un caso especial para órbitos riemannianos cerrados con estratos de codimensión mayor o igual a 2 y para solamente el caso de funciones. Y bueno, nosotros vamos a decir que dos órbitos van a ser p isoespectrales si sus p espectros de Hodge-Laplace son iguales. Y bueno, vamos a decir que los dos órbitos son fuertemente isoespectrales si todos los espectros para toda P son iguales, ¿no? Entonces, bueno, para el caso especial P igual a 0, decimos que una función es una solución o kernel de la ecuación de calor si satisface estas propiedades. Y bueno, en el 90, Xiang probó que efectivamente existe un kernel de la ecuación de calor para 0 formas diferenciales sobre órbitos. Y bueno, y este kernel es único y está definido de esta manera, donde igual aquí otra vez tenemos, por ejemplo, los eigenvalores apareciendo en el kernel, en la solución de la ecuación de calor, y también las eigenfunciones para 0 formas. Entonces, esto solamente fue para 0 formas. Y bueno, en general, bueno, esto también, Vucikovic también lo probó en su tesis, creo que fue su tesis de doctorado, que esto también se vale para P formas diferenciales, ¿no? Sobre órbitos. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa con esto de la pregunta de podemos escuchar las singularidades de los orbifolds? Bueno, básicamente esta pregunta surge a raíz, digamos, de una pregunta que se hicieron hace algunos años, gente que estaba estudiando un poco de teoría espectral. Y bueno, la pregunta que se hizo Catch, creo que se llama, es si era posible conocer, digamos, o bueno, una de las maneras en cómo se enuncia esta pregunta es si es posible escuchar la forma de un tambor. Es decir, si podemos saber cuál es la geometría de digamos, en este caso, de algún dominio en R2, por ejemplo, a través del espectro de Laplace, ¿no? O sea, a través de sus, de cómo vibra ese tambor, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso se empezó a hacer la pregunta si era posible encontrar objetos o variedades, por ejemplo, o dominios en Rn tales que fueran isoespectrales, pero no isométricos, ¿no? Entonces, esa era como una de las preguntas. Y vino Milnor y probó que en efecto habían toros de dimensiones altas que son isoespectrales, al menos para el cero espectro, tienen el mismo cero espectro, pero no son isométricos. Y entonces, bueno, después la pregunta quedó abierta para dimensión 2. No se sabía si habían dominios en R2, tales que los espectros fueran iguales, pero dos dominios en R2, tales que sus espectros fueran iguales, pero que no fueran isométricos. Y entonces, Caroline Gordon y junto con otros dos coautores, probaron que sí utilizando orbifolds, probaron que existían dominios en R2, tales que son isoespectrales pero no isométricos. Entonces, a partir de eso, la pregunta apareció, bueno, ¿qué tanto el espectro ahora, si ya dejamos un poco tal vez de lado la parte de si son isométricos o no, ahora nos quisiéramos enfocar solamente a los orbifolds y saber si el espectro puede escuchar siempre las singularidades de un órbito. Y básicamente la pregunta que tenemos aquí son las siguientes. Entonces, ¿puede el espectro, los P espectros, escuchar y distinguir las singularidades de los orbifolds? Y en este caso, la pregunta más concreta que tenemos es, ¿puede existir una variedad de un orbifold con singularidades y uno entero P tal que el orbifold y la variedad sean P isoespectrales?
Entonces, esta pregunta es una de las como preguntas igual abiertas en geometría espectral. Y bueno, nosotros quisimos como ir como hacer algo respecto a qué se podía escuchar. Bueno, al menos para el cero espectro la pregunta está abierta y hay algunos contraejemplos dados para el caso de P y 1, 0, pero nosotros queríamos todavía abundar un poco más, por ejemplo, bajo ciertas condiciones, qué es lo que el espectro sí puede escuchar y qué es lo que el espectro no puede escuchar, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los resultados sobre qué es lo que el espectro detecta respecto a las singularidades de los orbifolds son los siguientes. Entonces, bueno, en el 2006, Bari, Stanhope y Webb probaron que existen 0 orbifolds, 0 espectrales con diferentes tipos de isotropía del mismo orden. Entonces, el orden no puede ser escuchado por el espectro, ¿no? Y bueno, también en el 2008 se probó que existen orbifolds que son fuertemente isospectrales, con grupos de isotropía de distintos órdenes. Y también se probó que existen orbifolds de dimensión par de tales que son de sobredosis isospectrales a variedades remanentes, ¿no? Entonces, sí hay cosas que respecto si comparamos entre sí orbifolds, hay cosas que el espectro no puede escuchar, no puede distinguir orbifolds de ciertos tipos, pero aún hay cosas que sí puede escuchar el espectro, ¿no? O sea, es que si lo guarda, esa información sí la retiene el espectro. Por ejemplo, en el 2003, Rossetti y Gordon probaron que si tenemos un orbifold y una variedad que aparecen como cocientes de una variedad por la acción de un grupo, y si es una variedad homogénea, entonces el orbifold y la variedad M no pueden ser servicios espectrales. Y bueno, también si el orbifold y la variedad tienen cubiertas finitas, ceros espectrales, entonces ellos por sí mismos no pueden ser ceros espectrales. Y también se probó que si un teorema un poco más general que apareció en el 2008, nos dice que si el orbifold tiene un estrato primario singular de codimensión impar, entonces este orbifold no puede ser servicio espectral a una variedad. Entonces, este resultado como que nos da una amplia, como muchos ejemplos, ¿no? de orbifolds que ya sabemos que no van a ser isospectrales a una variedad. Es decir, el espectro de esos orbifolds sí va a contener información acerca de sus singularidades. Entonces, bueno, sin embargo, bueno, quedaron, por ejemplo, casos abiertos incluso en dimensiones bajas. Por ejemplo, en este caso, nosotros queríamos contestar la pregunta de qué podemos decir acerca del caso de 2 orbifolds con estratos singulares de dimensión 0 o acerca de 3 orbifolds con estratos de dimensión 1. Entonces, estos casos pues no los cubre este teorema. Entonces, bueno, parte del trabajo que hicimos en colaboración pues fue tratar de ver qué es lo que el espectro los espectros de Hodge pueden decir acerca de estos casos. Entonces, bueno, rápidamente nada más les voy a mencionar, digamos, algunos de los puntos clave que utilizamos para dar respuesta, por ejemplo, a esta parte, ¿no? O sea, si quisiéramos saber si en dimensión baja, el espectro de Hodge puede detectar las singularidades de los órbitos. Entonces, bueno, aquí nosotros probamos que también existe una expansión asintótica de la traza del operador de calor, que va a incluir dos partes, una parte que son, digamos, todos los términos, todo lo que incluye las contribuciones de los puntos regulares, es decir, los puntos de variedad, y las contribuciones de los puntos singulares. Y bueno, aquí en este caso, esta parte de la parte de la variedad, pues es equivalente, su expresión es equivalente a
expansión asintótica de la traza del calor para variedades. Y para el caso singular, bueno, aquí tenemos algunas contribuciones por parte de cada uno de los estratos del órbito. Y bueno, ya digamos de manera un poquito ya más expandida, pues aquí tenemos, por ejemplo, que la parte de la contribución del orbifold, de los puntos de orbifold, pues aparece, se puede expresar de esta manera. Y entonces ya podemos reescribir nosotros esta traza como, digamos, esta expresión ya se parece mucho a la expresión que se tenía para el caso de la expansión asintótica de la traza del calor para variedades, nada más que aquí, por ejemplo, tenemos potencias, van a aparecer potencias enteras, y aquí vamos a tener potencias, pueden aparecer potencias semienteras, ¿no? Entonces, bueno, en el 76, además, para el primer, digamos, término para J igual a 0, Donnelly y Patori dieron esta expresión, obtuvieron esta expresión para esta función que aparece dentro de esta integral. Y básicamente aquí aparece la traza de este gamma es un elemento del grupo de isotropía. Y bueno, entonces aquí aparecen también otras, N es el estrato para el estrato N. Y bueno, aquí aparece también la acción del grupo sobre el espacio ortogonal a este estrato N. Entonces, bueno, en este caso, si nosotros pensamos que gamma va a actuar por reflexión, entonces podemos decir más cosas y podemos obtener resultados bonitos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si la acción del grupo de isotropía es por reflexión, entonces el generador gamma, bueno, en este caso del grupo de isotropía del estrato N, va a ser conjugado a una matriz diagonal, ¿no? Entonces, la matriz diagonal que va a tener solamente unos o menos unos, ¿no? Y bueno, si ya lo ponemos expandiendo, digamos, esto, nos queda que la traza de este elemento va a estar dada de esta manera. Y bueno, descubrimos que esto es, digamos, la definición de lo que se conoce como los polinomios de Kraft-Chock. Y bueno, lo que hicimos fue que, bueno, vimos entonces que este término que aparece en esas contribuciones singulares en la traza del calor, están dadas por, digamos, polinomios de Kraft-Chock y el volumen del estrato. Y bueno, en este caso, este término va a ser 0 si solo si K es igual a bueno, K, que es la condimensión del estrato, es un 0 del polinomio de Kraft-Chock. Entonces, si esto se desvanece, bueno, pues entonces las contribuciones, puede ser que las contribuciones de las singularidades pues ya también desaparezcan, y entonces eso nos diría que el espectro tal vez no puede escuchar a las singularidades. Entonces, bueno, voy a saltarme algunas cosas porque ya me queda poquito tiempo. Entonces, bueno, hay, usando un resultado de Miatello y Rossetti y trabajando con orbifolds planos de esta forma, que son, en este caso, cocientes de RD por ¿me escuchan? Sí, 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 todo bien por aquí. Okay. Ok, es que se quedó trabado aquí mi video, pero bueno. Ok, entonces, entonces aquí tenemos que trabajando con estos orbifolds podemos encontrar resultados, probar algunos resultados sobre variedades y orbifolds que son
isoespectrales. Uy. Entonces, bueno, el resultado nos dice que existe una variedad plana y un de orbifold plano con singularidades que son isoespectrales, que básicamente es a través de estas construcciones. Esto fue como obtuvimos estos ejemplos y utilizando este resultado de Miattelo y Rossetto, que básicamente es lo que les decía. Si nosotros, cuando vemos que obtenemos, por ejemplo, ceros de polinomios, la traza de esto vale 0 y entonces vemos que no hay, en este caso, las contribuciones de las singularidades se desvanecen. Y entonces, bueno, también si K' es otro 0, bueno, K, donde K está en este conjunto, entonces estos 4 objetos, 2 variedades y 2 orbifolds, son mutuamente isoespectrales. Y bueno, en este caso, para P igual a 0, el teorema no da ejemplos, porque en este caso, para el polinomio de Krauschock, siempre va a ser 1. Entonces, bueno, la pregunta de si podemos encontrar orbifolds y variedades en dimensión que sean isoespectrales, sí, pero bueno, en este caso, este teorema nos da ejemplos, pero para el caso de P igual a 0 no nos dice nada. Entonces, bueno, aquí nada más algunos ejemplos de para obtener ceros de polinomios. Por ejemplo, si D es igual a 2P y K es impar, entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la botella de Klein y de un cilindro. Ellos son isoespectrales. Y unos espectrales, y para el caso de, por ejemplo, D igual a 2K y P impar, por ejemplo, tenemos a G2, que es la 3 variedad plana orientable con holonomía de orden 2, y el orbifold es el producto cartesiano de un toro y una almohada. Entonces, estos también van a ser unos espectrales. Y bueno, finalmente el teorema, digamos que es un poquito acerca de qué pasa en dimensiones bajas. Nosotros probamos que para el caso de, como digamos, lo probamos como corolario de este teorema, que nos dice que el 0 espectro y el 1 espectro juntos pueden distinguir orbifolds riemannianos cerrados con extractos singulares de codimensión menor o igual a 3 de variedades riemannianas cerradas. Entonces, bueno, ¿qué hicimos para probar esto? Para probar esto fue lo siguiente. Entonces, en este caso, vamos a definir a A como una matriz de rotación. Y bueno, y una rotación simple de ángulo θ va a ser un elemento de CON conjugado a una matriz de esta forma, ¿no? Y bueno, rápidamente una idea de la demostración es que por el teorema de la paridad, el subespectro va a detectar estratos primarios singulares de codimensión mini 3. Entonces, simplemente nos quedaba asumir que el orbifold no contenía estratos de este tipo, y entonces había solamente que enfocarnos, por ejemplo, a estratos n de codimensión 2. Y bueno, en este caso, vamos a pensar que solamente hay un estrato en el orbifold y que tiene isotropía de orden m. Entonces, si tiene isotropía de orden m, vamos a pensar que está generado por una matriz de rotación, bueno, R, y isomax contiene a todos los elementos del grupo excepto a la identidad. Y bueno, en este caso lo que hicimos fue fijarnos en los primeros 2 invariantes del calor, o sea, A1, 0 para 0 formas y para 1 formas, y comparar los invariantes del calor para orbifolds y para variedades. Entonces, bueno, para el caso de los orbifolds, nosotros teníamos que calcular B00 y B01, y que básicamente, como les había mostrado anteriormente, las expresiones de estos, invariantes, bueno, de estos coeficientes fueron dados por Donnell y Patodi, y bueno, entonces hicimos los cálculos y obtuvimos entonces
los valores de los coeficientes, los invariantes del calor, los primeros dos invariantes del calor para el orbifold. Y bueno, después comparamos qué pasaba en el caso de, digamos, un orbifold, de los dos primeros coeficientes del orbifold con respecto a los dos primeros coeficientes del calor para variedades. Entonces, en la tabla que les mostraba al inicio, los primeros dos coeficientes, bueno, el coeficiente A11 y A10 estaban relacionados de esta forma. Y entonces, para un orbifold, si fuera una variedad, bueno, ¿no? Tendría que ser igual, tendríamos que obtener algo de este estilo, ¿no? Y bueno, lo que mostramos es que en realidad siempre, para el caso de un orbifold, siempre esto va a ser mayor que d menos 6 veces C2, 0. Entonces, esto quiere decir que este objeto, el orbifold, su espectro, no va a coincidir con el espectro de una variedad, porque necesariamente tendría que ser igual estos dos tendrían que ser iguales, ¿no? Estos dos términos. Y bueno, esto digamos que es lo que nos ayudó a probar el resultado. Y tenemos por ahí algunos otros resultados sobre qué pasa, por ejemplo, algunos otros entidades, digamos, o propiedades geométricas de los orbifolds que pueden también ser detectados por el 1 espectro, pero aquí ya no los menciono. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Y bueno, aquí nada más les muestro una foto del grupo original. Y bueno, me faltó poner a Juan Pablo Rossetti, pero ya lo añadiré para la siguiente plática. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Muchísimas gracias por la plática tan bonita e interesante. ¿Tenemos alguna pregunta en el público, ya sea presencial o en el chat? Sí, así sí hay una por acá. Sí. A ver. Hola Ingrid. Hola. Tengo una duda, a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero bueno, ahorita todo esto es agarras el espectro del laplaciano. Y dices, bueno, el espectro del laplaciano no me sirve para oír la forma ni las singularidades. ¿No puede haber algún otro operador que no sea el laplaciano que sí pueda oír, o alguna otra familia de operadores? Estoy pensando en operadores poliarmónicos, por ejemplo, los que traen este plato vibrante, que es el bilaplaciano y esas ondas. ¿Crees que sea un problema del laplaciano que no lo puede oír, o alguna otra? Pues lo que creo es, por ejemplo, como decía, la cuestión del laplaciano, la pregunta sigue abierta para el caso de las singularidades, de si las puedes escuchar, la pregunta sigue abierta para 0 formas, ¿no? O sea, para funciones. El operador todavía no se sabe si lo puede escuchar o no. Lo que sucede, creo, cuando vamos digamos, a P formas para valores P mayor a 0, es que como que vamos haciendo derivadas, ¿no? Entonces como que se va perdiendo quizás información ahí, ¿no? Del espacio, o de la variedad, o del orbifold. Ahora, creo que sí hay personas que han trabajado, por ejemplo, con otro tipo de operadores, pero digamos que ya existen invariantes, ¿no? O sea, existen invariantes para, bueno, también de otros tipos. Pero no sé realmente si haya quienes estén, digamos, básicamente trabajando de algo similar, que no sea el... Ajá. Pero sí sé que hay otras personas trabajando, por ejemplo, ver qué tanto guardan, ¿no? Algunos otros operadores, pero no. Respecto a específicamente saber si... porque al final de cuentas, por ejemplo, el espectro de Laplace no es como el más, obviamente, común, ¿no? O el laplaciano, ¿no? Ese operador es como el más, que da origen, de hecho, a otros, ¿no? Y entonces, bueno, no sé. Pero sí, no
no sabría exactamente si existe trabajo enfocado a ver qué más se puede decir. Ah, bueno, sí, gracias. Muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat que dice, la leo aquí, dice, bueno, primero dice, congratulations, very nice talk. Y luego dice, small question, tontería, results in the particular case of Coxeter can be improved. Ajá, yo creo que sí. Bueno, el punto es que una de las cosas que nosotros en las que nos enfocamos, como les mencionaba, utilizamos aquí, digamos, por el hecho de que hablaba aquí por acciones de reflexión, ¿no? Entonces tenía que ser de orden 2, ¿no? Pero, y yo creo que si utilizamos otro tipo de holonomía, por ejemplo, para construir, no sé, aquí, ¿no? En este caso, posiblemente habrán otras cosas que salgan. Esto nos sirvió para probar que habían variedades y orbifolds con singularidades que son pesos espectrales, ¿no? Entonces puede ser que existan casos en donde a lo mejor si es otro tipo de grupo de Bieberbach y con alguna otra holonomía, puede ser que sí los escuche, pero este más bien lo hicimos como para una de las cosas que no se pueden escuchar como de los contraejemplos. Pero sí estaría interesante saber, por ejemplo, qué pasa con otro tipo de grupos. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos nuevamente a Ingrid. Muchas gracias. Gracias.